Te voy a invitar a que vayas conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a leer Juan capítulo 1. ¿Alguien me puede recordar cómo era conocido el apóstol Juan? ¿Alguien lo sabe? Era conocido como el... ¿Cómo? No. Bueno, era conocido como los hijos del trueno, pero fue más conocido junto con Jacobo, pero también era conocido como el discípulo amado. Y Juan, todo el Evangelio de Juan y las cartas de Juan hablan del amor, pero hoy quiero enfocarme al versículo, si puedes ir conmigo, al versículo 40, al versículo 42. Dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿alguien ha oído hablar de Pedro? Creo que todos hemos oído hablar de Pedro. Bueno, Andrés era su hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En estos tiempos futboleros es común oír hablar de aquellos Messi, Ronaldo, Mbappé, aquellos que son goleadores, ¿verdad? Aquellos que meten muchos goles. Y también es común escuchar acerca de los grandes porteros que atajan penales y que a través de eso marcan una diferencia y definen partidos. Pero no debemos de olvidar algo muy importante cuando vemos el fútbol y oímos hablar de estos grandes jugadores. Y lo que tengo que decir es que el fútbol se juega en equipo. El fútbol es un deporte que se practica en equipo. No debemos de olvidar que en la cancha de fútbol hay 11 jugadores. Por eso, con esta introducción, no vi mejor ocasión que usar hoy, que es la final de fútbol, pues esta bufanda, ¿verdad? Que está haciendo un calorón. Pero no debemos de olvidar que el fútbol es un deporte que se juega en equipo. Y que es tan importante el que mete gol como el que ataja en la portería, como aquel que está también en la cancha y que a veces pasa desapercibido o desapercibida su participación en el partido. Y muchas veces esos que pasan desapercibidos son los que hacen efectivo que los goleadores puedan lograr sus objetivos. Y esos que a veces en la cancha pasan desapercibidos son los que marcan la diferencia y son determinantes en un resultado. Y hoy quiero hablarte de un discípulo de talla de campeón mundial. Y no estoy hablando de Pedro, ¿sí? Que metió una goliza cuando predicó y 3,000 personas se convirtieron. Tampoco voy a hablar de otro jugador de talla mundial como Pablo, que decidió dejar de jugar en su liga local para ir a jugar en ligas internacionales, sino hoy voy a hablar de alguien que quizás pasa desapercibido. Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocimos de Cristo porque alguien nos habló de Cristo? Levanta tu mano si tú viniste a Cristo porque alguien te habló de Cristo. No voy a preguntar cuántos vinieron a Cristo porque el cielo se abrió, se les apareció un ángel y así conocieron de Cristo. Porque a lo mejor alguno levantaría la mano. Pero la mayor cantidad de nosotros estamos aquí, conocimos de Cristo porque alguien nos habló de Él. Dice aquí la palabra del Señor en los versículos que acabamos de leer, de una persona que se llamaba Andrés. Y normalmente no le pongo nombre a mis predicaciones. Siempre me hablan los lunes para preguntarme cómo se llamó la predicación y le batallo porque no le pongo nombre a las predicaciones. Por esa semana estaba sentado con una persona y le dije, la predicación de esta semana se llama ¿Quieres conocer a Andrés? Y viene de una frase conocida por todos, porque la frase dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y fue interesante porque yo quería hablarte de Jesús, porque Jesús es el centro de todo, pero a medida que pasaron los días, el Señor cambió para que no te hablara de Jesús, sino que te hablara justamente de
Andrés. Y bueno, dice la palabra del Señor y vamos a leer del versículo 35 al verso 40 ahí mismo. Dice que el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron los dos discípulos de Juan? Dice ahí, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. En otros versículos y en otros pasajes de las Escrituras vemos que está Pedro trabajando toda la noche echando las redes al mar y ahí está su hermano Andrés. Es interesante pensar que o saber que Andrés era también pescador, dile que está a tu lado, Andrés era pescador junto con su hermano Pedro. Pero aquí vemos algo diferente entre Pedro y Andrés. Cuando trabajaban, se dedicaban a la pesca. Pero ¿sabes a qué se dedicaba Andrés cuando no pescaba? Era discípulo de Juan el Bautista. Era alguien a quien le gustaba buscar de Dios. Era alguien a quien le gustaba aprender y seguirse alimentando de lo que él podía hacer para Dios y lo que Dios podía hacer a través de él. De tal manera que en ese momento Juan el Bautista era considerado profeta y Andrés en sus ratos libres iba y pasaba tiempo aprendiendo de su maestro Juan. Andrés era un hombre que buscaba. Andrés era un hombre que no se conformaba con hacer lo que día a día tenía que hacer. Y por eso hoy quería hablar no del que metió muchos goles predicando de 3,000 ni del que ataja penales, sino aquel que es importante aún en las pequeñas cosas para Dios. Andrés era un hombre, lo voy a repetir una vez más, que trabajaba como tú y yo trabajamos, que tenemos nuestras ocupaciones cotidianas, pero que en sus tiempos libres hacía algo que quizás tú y yo no hacemos, que era seguir buscando de Dios. Andrés era un buscador, no nada más era un pescador, era primero discípulo de Juan el Bautista. Y eso significa otra vez que dejaba su red y iba al desierto a oír predicar sobre el arrepentimiento. Fíjate bien, salía del agua y se iba al desierto. Él tenía hambre de escuchar. Y no solamente tenía hambre de escuchar, porque dice la palabra que mucha gente iba a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. También él se daba cuenta del hambre y de la necesidad que la gente tenía también de Dios. Ve conmigo, por favor, sin perder Juan, a Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice ahí, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces Andrés era un hombre que buscaba de la presencia de Dios, que quería tener un encuentro con Dios y que lo único que tenía a su alcance en ese momento era estar a los pies de Juan el Bautista. Pero un día, después de haber dejado las redes, de haber ido al desierto, de estar con Juan el Bautista, oye que de la boca de Juan el Bautista salen unas palabras que cambiaron su vida para siempre. Y esas palabras fueron, ahí está el Cordero de Dios. El pasaje de Jeremías dice, me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y sabes qué ocurrió en la vida de Andrés? Él buscó y encontró el camino al maestro. Porque no se conformó con hacer lo que tenía que hacer cada día, sino que además de lo que tenía que hacer cada día, él buscó más y más.
oyó las palabras que decía, he aquí el Cordero de Dios. Muchos estaban ahí cuando Juan dijo de Jesús, ahí está el Cordero de Dios. Y vino Juan, vino Jesús, perdón, conoce la historia, fue bautizado, salió del agua y se fue. Y sabes, toda la multitud que escuchó, o de toda la multitud que escuchó, ahí está el Cordero de Dios, la multitud dice que fue y siguió a Jesús. La realidad es que no. De toda esa multitud que oyó que Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, solamente 2 siguieron a Jesús. No solamente era un hombre que buscaba más de Dios, que salía de su zona de confort por haber hecho lo que tenía que hacer al día, sino que iba y buscaba más. No solamente era un hombre buscador de la presencia de Dios, sino que también era sensible a escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. Cuando Andrés escuchó, Él es el Cordero de Dios, él entendió que su tiempo como discípulo de Juan había terminado y ahora se tenía que convertir en discípulo de Jesús y seguidor de Jesús. Era sensible a la voz de Dios. No se aferró a su líder anterior, no se aferró a su condición anterior. Entendió que lo que Juan estaba diciendo era la señal de que tenía que proseguir a su destino. Para ti que hoy estás aquí, que quizás luego vas a ver la transmisión, te tengo una noticia. El hecho que estés sentado aquí hoy o que estés viendo la transmisión no significa que este sea tu destino. Solamente es una etapa de camino hacia tu propósito final. Y si crees que lo vas a encontrar ahí sentado, te tengo una mala noticia. No lo vas a encontrar. Tienes que levantarte y seguir avanzando. Subamos más alto. Es el lema de nuestro año. ¿Cuántos se quedan con el pastor, con la iglesia, con la tradición? Porque es más cómodo. Pero si algo podemos enseñar de un hombre tan discreto, y mira, digo tan discreto como Andrés, porque creo que Andrés se pudo haber sentido la sombra de Pedro, el gran Pedro, el del carácter fuerte, el que se bajaba de la barca y nadaba, el que se bajaba de la barca y caminaba sobre el agua. Imagínate el hermano cómo se sentía al lado de un Pedro. Y ahí está Andrés, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. No se quedó con su líder, no se quedó con su pastor, no se quedó con la tradición, siguió al Cordero que le estaba marcando el camino. Dice ahí un poquito más adelante en Juan, ve conmigo otra vez a Juan, en versículo 38 y 39. Devolviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde te quedas? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. ¿Dónde moras? Le dijeron ellos. Y les dijo Jesús, vengan y vean. Y se quedaron con él aquel día. La hora 10:00 son las 4 de la tarde. Y mira que se quedaron aquí con él todo el día. Se quedaron desde las 4 de la tarde hasta la mañana del día siguiente. Todo el día, más bien toda la tarde y toda la noche se quedaron con Jesús. No fue una oración de 2 minutos. No fue una vigilia de 2 horas y media. Se quedaron con Jesús toda la noche. Si algo debemos aprender de alguien tan discreto como Andrés, no solamente a buscar, sino también a aprender a permanecer con Jesús. Nos debería de gustar estar con Jesús. A veces venimos los miércoles a la oración, si es que venimos, y ya nos anda porque termina, porque algunos ni siquiera vienen. Pero aquel que dice que sigue a Jesús debería amar pasar tiempo con Jesús y pasar tiempo con los que buscan a Jesús. Andrés no llegó solo, iba con alguien. Alguien más iba caminando con él. Y los dos decidieron pasar esa noche con Jesús. Pero aquí hay algo interesante. Más adelante vemos que Andrés va y le dice
a Pedro, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a Jesús. Pero sabes, no puedes traer a nadie a donde tú no has estado. Andrés pudo decir, hemos hallado al maestro, porque primero se quedó con el maestro. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús fuera del domingo? ¿Tu cristianismo es de visita a Jesús o es para quedarte con Jesús? Porque esto es como alguien que recomienda un restaurante y nunca ha ido a comer a ese restaurante. ¿Cómo lo puede recomendar si nunca ha probado lo que venden, lo que ofrecen ahí? Si no conoce el camino, si no conoce cómo es estar ahí. Andrés era un hombre que después de haber tenido un encuentro con Jesús, y si vamos al verso 40 y 42, dice, otra vez, lo vamos a leer muchas veces, dice Andrés, digo porque Andrés aparece solamente 3 veces en la historia de Jesús en los evangelios. Lo podríamos leer en 5 minutos, pero podríamos aprender mucho de Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero, ¿a quién halló primero? A su hermano Simón. Halló a su hermano Simón y le trajo a Jesús. Esta frase, hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús, define toda la historia de Andrés. 4 palabras que pesan en la eternidad de todos nosotros. Hemos hallado al Mesías. Y al primero que fue a buscar, no fue al vecino, no fue al jefe, no fue al compañero de la escuela. ¿A quién buscó primero? A su hermano. ¿Quién fue su prioridad? Su familia. Su familia fue su prioridad cuando él encontró a Jesús. Dice, halló primero a su hermano, significa que lo buscó. Y lo primero que hizo él al convertirse no fue ir al templo a servir, no fue al templo a dar testimonio, no fue al templo a presumir, fue a buscar a su familia, fue a su casa a buscar su sangre. Hechos 1:8 dice que debemos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jerusalén, todos lo sabemos, representa tu propia casa. El primer lugar donde nosotros debemos ser testigos y de testimonio es nuestra propia casa. Si no ganas a tu casa, tu evangelismo afuera es puro ruido y paja. Ve conmigo a 1 de Timoteo 5:8, sin perder Juan. 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno, está hablando de alimento, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, si este versículo aplica para el sustento diario, ¿cómo no va a aplicar para la salvación de nuestras familias? Los primeros que tienen que oír que tú has encontrado a Jesús debiera ser tu familia. Tu prioridad debiera ser tu familia. Y mira, si te das cuenta, el mensaje de Andrés para con su familia no fue muy profundo, fue muy sencillo y fue personal. Andrés no le dijo, mira, pasé la noche con Jesús y me reveló toda la teología conocida. Andrés fue con Pedro y lo único que le dijo fue, hemos hallado al maestro. Hemos hallado al maestro. Y es interesante que dice hemos, no dice yo hallé al maestro, yo ya encontré al maestro, lo pudo haber dicho, pero habla en plural, hemos hallado al maestro. ¿Sabes qué significa eso? Que él ya se sentía parte de una familia, que él y el otro discípulo ya se sentían uno con Jesús. Él ya se sentía parte. ¿Y qué dijo Andrés a su hermano Pedro? Hemos hallado a Jesús. Era el testimonio, no era teología. No necesitas teología para decirle a tu familia que has hallado a Jesús. No necesitas un seminario ni un instituto bíblico para ganar a tu familia, a tu hermano, a tu mamá o a tus hijos. Necesitas un encuentro real con Cristo.
Lo que marcó a Pedro acerca de Andrés es que Andrés había pasado tiempo con Jesús. Hemos hallado al Maestro, al Mesías. Y entonces el fruto de Andrés, el fruto de haber pasado esa noche con Jesús, el fruto de haber decidido ir más allá y no quedarse solo con Juan el Bautista, sino de ir más allá, fue creciendo de una manera impresionante. Imagínate, Andrés trae a uno. ¿A quién trajo? A Pedro. Y luego Pedro predica y se convierte en 3,000. Y luego esos 3,000 predican y tú y yo estamos aquí hoy. Porque uno decidió ir por uno. Y ese uno era de su familia. Todo empezó con un Andrés, alguien que no anotaba goles ni atajaba penales. Si Dios te pidiera cuentas hoy, y si Dios te preguntara, ¿a quién has traído tú a Jesús en los últimos 12 meses? Si no tienes a nadie, hoy es el día de volver a ser un Andrés. Pero Andrés no solamente era alguien que iba por su familia. Te comenté que Andrés aparece activamente solamente en 3 porciones de la Escritura en la vida de Jesús. La primera es cuando es el llamado y él llama, invita a Pedro. La segunda ocasión la encontramos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 8 y 9. Fíjate bien, ¿cómo lo describe Juan? Me daba risa leerlo y ahorita me vuelvo a recordar eso. Dice, uno de sus discípulos, dice Juan. ¿Cuál? Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés. Y por si no se acuerdan quién es Andrés, es el hermano de Simón Pedro. ¿Por qué? Porque el famoso era Pedro, porque el conocido era Pedro. Pero bueno, ahí aparece, ¿no? Uno de sus discípulos que se llamaba Andrés, y por si no ubicas a Andrés, es como decir, ¿quién es Norma? Pues Norma es la que se sienta en la segunda fila en la parte del centro del lado izquierdo, por si no la chinita. Ah, bueno, ella es Norma. ¿Quién es Andrés? Pues es Andrés. ¿Cuál Andrés? Pues ¿cómo te lo describo? Pasa desapercibido. ¿Conoces a Pedro? Ah, Pedro sí, como no, el rebelde, aquel. Ah, su hermano. Ah, ya lo ubiqué. Y ahí está, ¿no? Juan escribiendo acerca de Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Digo, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Y ya, esto es lo que se dice de Andrés en esta porción. Todos conocemos la historia de que Jesús dio de comer con 5 panes y 2 peces a una multitud. Y que esos peces fueron traídos por un chico. En el campamento se les habló de aquel chico, pero pocos hablan de ese Andrés que decidió no pasar desapercibido al que todos los demás habían pasado desapercibido. Ese que se dio cuenta que había uno en la multitud que podía ofrecerle algo a los demás. Porque Andrés era alguien que no solamente se ocupaba y ponía atención a su familia, sino ponía atención en aquellos en los que nadie ponía atención. Y mucha gente llega a nuestra iglesia y llegan y se sientan y se paran y pasan desapercibidos y se van porque no hubo un Andrés que pusiera atención en ese joven, en esa niña, en ese niño, en ese adulto, en ese anciano que vino por primera vez y que necesitaba que un Andrés como tú los viera. Porque no sabemos si ese uno es el que puede ser usado por Dios para alimentar a mucha gente. Wow, números. Andrés le predica a Pedro y se convierte en primero 3,000 y luego 5,000. Andrés se fija en un muchachito y 5,000 son alimentados. Wow. La iglesia de Cristo necesita muchos como Andrés.
que no vean y que no aspiren a predicarle a multitudes, a uno, a una, ¿verdad, Berta? A una. Que alguien se fije en mí y que decida hablarme de Cristo. Y nuestra vida cambió, ¿verdad, Berta? Andrés vio al muchacho, 5,000 personas con hambre. Y Felipe, porque se menciona ahí en la historia, Felipe saca la calculadora y dice, no, pues es que son 5,000 y solamente tenemos 2,000 denarios, no nos va a alcanzar, no nos alcanza la comida. Felipe era una persona pesimista y negativa. Después hablaremos de Felipe. Pero Felipe dice, no, no nos alcanza el dinero que tenemos, maestro, mejor mándalos a su casa. Y Andrés hace otra cosa, busca, busca la solución al problema. Andrés no le dice a Jesús, Jesús, estoy de acuerdo con Felipe, no nos va a ajustar, mándalos a su casa. Andrés en medio de la situación busca el problema. Y la iglesia necesita personas como Andrés que ven un montón de problemas, pero no nomás los critican, sino que buscan la solución. Felipe ve el problema, pero Andrés ve la posibilidad, aunque sea pequeña. Felipe ve a la multitud y Andrés ve a un niño. ¿Sabes qué? Los demás ni siquiera vieron al niño. Vieron que eran solamente 5 panes y 2 peces. ¿Quién los trajo? Un muchacho. ¿Cómo se llamaba el muchacho? ¿Dónde vivía? ¿Alguien? ¿Sabes qué refleja eso? Que a nadie le interesó. Si no, ahí estuviera su nombre. Pero hubo un Andrés que no solamente vio los 5 panes y los 2 peces, vio al muchacho que lo traía y que él tenía algo que ofrecer. Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Necesita primero lo poco que tú traigas. Zacarías 4:10, no lo busques, pero dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Porque Dios se puede manifestar en medio de pequeñas cosas, de grandes maneras. A través de pequeñas personas, de grandes maneras. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero te voy a contar 2 anécdotas. En el campamento me caí y me lastimé el brazo. Y la otra es que Dios puso en mi corazón a un joven. Y este joven al principio no quería que ni lo tocara. Y doy gracias porque al final del campamento este joven sonriendo, cantando y levantándole las manos a los demás. Y cuando, híjole, que no me oigan, pero lo voy a decir. Y cuando decían, pasen al frente todos, él no pasaba. ¿Cuántos quieren ministerio? Él no pasaba, ni siquiera sabe con qué se come eso. Y él se quedaba en su lugar, y él se quedaba en su lugar, él se quedaba en su lugar. Él nomás necesitaba un Andrés que llegara y se interesara por él, para que su vida fuera tocada y transformada. En la iglesia hay muchos muchachos con lonchera. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, hay mucha gente nueva. Hay mucha gente mayor de edad, hermana Ana, hermano José. Qué gusto que hoy estén aquí en Casa de Paz. Les extrañábamos. Hay mucha gente que pasa desapercibida. Pero Andrés los ve, un Andrés los ve, un Andrés se da cuenta que están ahí. Iglesia, no menosprecies lo poco. 5 panes y 2 peces en manos de Jesús alimentan a 5,000 personas. Tu testimonio, tu casa, tu talento pequeño en manos de Jesús es suficiente. Solo necesita tu disposición. La tercera ocasión en la que se menciona a Andrés la encontramos en Juan 12. ¿Y sabes por qué estamos hablando de Andrés en el Evangelio de Juan? Adivina. Porque ningún otro de los evangelios lo menciona, ¿eh? Al pobre.
Bueno, sí, cuando se dicen los nombres de los 12 discípulos, pero no se menciona otra cosa de Andrés. El único que volteó a ver a Andrés fue Juan. Y ahí como que de resbalón. Perdón, estamos en Juan 12. Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Había una qué? Fiesta en el desierto. Era una fiesta. Estaban celebrando lo que estaba celebrando, lo que había pasado en el desierto. No, no estoy exagerando, ni adornando, ni payaseando. Era una realidad. Estaban celebrando la fiesta. Y dice ahí, en el que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron ¿a quién? Y ya te dije una característica de Felipe, ¿cuál era? Bien negativo. Nada le gustaba. Nada era suficiente el Felipe. Se acercaron a Felipe estos griegos, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿quiénes le rogaron? Los griegos le rogaron a Felipe. Señor, fíjate, le rogaron. Quisiéramos ver a Jesús. Verso que sigue, por favor, porque dice que iba a ser breve. ¿Y qué hizo Felipe? El negativo fue, ay, con esta versión está rara. Vino Felipe, díjolo a Andrés, mejor lo leo en esta que no está tan difícil. Entonces se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés, que veía lo bueno entre lo malo, lo mucho de lo poquito, dice, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Porque ¿sabes qué hizo Jesús? Recibe a los griegos. La fiesta no nada más era para los de casa. La fiesta también es para los que venían de fuera. Y Felipe así como, ¿y estos qué están haciendo aquí si son griegos? La fiesta no es solo para los judíos. ¿Qué crees? El culto de la iglesia los domingos no es para los cristianos. No solo es para nosotros. Es para los que no son parte de nosotros. Y no lo digo de manera despectiva ni orgullosa, al contrario. Sino para aquellos que tienen que ser parte del cuerpo de Cristo juntamente con nosotros. Felipe se asusta cuando los ve y dice, ¿griegos? ¿Gentiles? Si esto es solo para judíos. Y no sabe qué hacer, y como no sabe qué hacer, busca a Andrés. ¿Por qué Felipe buscó a Andrés? Porque Andrés era accesible. Porque Andrés no era alguien que decía, no, parece cholo ha de venir con malas intenciones. No, mira, como que es de la vida alegre, mejor que ni se quede, que busque otra iglesia. No, Andrés era alguien accesible. Andrés era alguien que recibía a todos, a los chiquitos y a los grandes, a los griegos y a los no griegos, a los judíos y a los no judíos. Felipe era alguien que ponía barreras y obstáculos para que alguien llegara con Jesús. Mira, si Felipe no hubiera puesto barreras, no hubiera ido con Andrés. ¿Sabes con quién hubiera ido? Hubiera ido con Jesús directamente. Pero ¿sabes por qué buscó a Andrés? Sí, Andrés, porque él pensó que Andrés también le iba a decir, Felipe, tienes razón, no molestemos a Andrés. Porque a veces la gente negativa no busca gente positiva, busca gente negativa que le dé la razón. Eso no sirve y no ayuda, aleja, divide, crea chisme, murmuración. Y Felipe va con Andrés y Andrés ve una oportunidad de que los griegos conozcan a Jesús. ¿Qué diéramos tú y yo porque viniera gente y nos dijera, oye, el pastor, salimos de aquí del culto, ¿no? Y el pastor nos está invitando a que prediquemos. ¿Cuántos no quisiéramos que no tuviéramos que predicar, sino que la gente llegara y nos dijera, oye, ¿cómo encuentro a Jesús? ¡Qué fácil! Y Andrés tenía esa oportunidad y la aprovechó. No sé si lo cantamos hoy, es mi imaginación, quiero conocer a Jesús. Creo que hoy no lo cantamos, en el campamento lo cantamos. Quiero conocer a Jesús. ¿Sabes? Te voy a profetizar algo, ahora que están de moda los profetas este fin de semana. Te voy a profetizar algo. Esta semana alguien se te va a acercar con un problema
Anótalo si no me crees. Y te va a decir que tiene un problema. ¿Y sabes lo que te está diciendo detrás de este problema? Lo que te está diciendo es, quiero conocer a Jesús. Entonces tú no le vas a dar la solución a su problema. Tú le vas a presentar a Jesús. Anota la fecha, anota la hora y anota lo que te estoy diciendo para que cuando llegue esa persona con ese problema tú le digas, te quiero presentar a Jesús. En Él está la solución a tu problema. Y la semana que entra me acuerdas y me dice, pastor, nadie llegó a decirme que tenía problema. Alguien te va a acercar. Preséntale a Jesús. Bueno, entonces estamos con Andrés. No solamente Felipe llega con Andrés. Andrés no les da un discurso, fíjate bien, Andrés no les da un discurso a los griegos. Andrés no les predica a los griegos. Andrés no ora por los griegos. ¿Qué hace Andrés? Los lleva con Jesús. Si tú no le quieres decir a la persona, quieres presentarle que quieres, que necesita conocer a Jesús, dile, mira, te espero el domingo, te voy a llevar donde te pueden ayudar, porque tú lo que necesitas es ir a ese lugar. Llévalos con Jesús si tú no les puedes hablar, si tú no les quieres hablar. Llévalos donde está Jesús. En la iglesia hay dos grupos. Los de Felipe, los que ponen requisitos, los que ponen trabas, los que ponen barreras. Y los que son de Andrés, los que en lugar de cerrar puertas, las abren. ¿Eres de los que dice, es que no viste cómo viene vestido? Mejor no lo digo. Bueno, sí lo voy a decir. Algunos están tan distraídos con mi bufanda de FIFA 2026 que no están oyendo lo que Dios les está hablando. Pero tiene un porqué, al ratito te digo. Bueno, de una vez te digo, juega Argentina contra España. Es la final. Pero mira, ya se me acabó el tiempo, pero vamos a seguir. No hay discurso. Felipe es de los que pone trabas, de los que pone requisitos, y los Andrés son los que abren puertas. ¿Eres de los que dicen, no viste cómo viene vestido? ¿O eres de los que dicen, ven, te llevo a Jesús, no importa cómo vengas vestido? Romanos 10:12 nos dice que no hay diferencia entre judío y griego. Y si nosotros hacemos diferencia, digo, y si Jesús no hace diferencia, ¿por qué nosotros sí? Cuando me quedo callado es porque digo cosas que no digo en voz alta, porque no es conveniente. No hay diferencia entre judío y griego. Y a veces en la iglesia hacemos esa diferencia. Se me va a salir y lo voy a decir en voz alta. ¿Cuándo va a decir el del púlpito cómo son las reglas de vestir en la iglesia? Nosotros no cambiamos a nadie, el que cambia es Dios en nuestra vida. Él es el que nos transforma y nos cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Andrés buscó hasta encontrar. Andrés buscó y trajo a su hermano. Otra vez. Andrés buscó hasta encontrar. Y cuando encontró, buscó a su hermano y lo trajo. Y Andrés siguió trayendo, aunque nadie lo vio. ¿Sabes cuándo se vuelve a hablar de Andrés después de esto? Nunca. En la Biblia no aparece. La historia dice que Andrés lo crucificaron en Grecia y lo crucificaron en una cruz en forma de X. La historia dice que Andrés duró 2 días en morir. Y la historia dice que los 2 días mientras moría, él predicaba. Predicó 2 días colgado en una cruz. Murió como vivió, trayendo gente a Jesús hasta el último momento. Dios no le dio una muerte en cama. Dios no le dio una muerte valiente o varonil.
No, él no metió goles ni paró penal. Simplemente le pasó el balón a un Messi o un Ronaldo. Puedes llegar a que te pongas bien. Todos somos un Pedro. Alguien nos trajo. Y de la misma manera que Jesús un día nos dijo, te estaba esperando, qué bueno que llegaste, ¿quieres quedarte conmigo? Jesús te sigue haciendo la misma invitación, Jesús te sigue preguntando, ¿quieres quedarte conmigo toda la noche? Vámonos un ratito, quédate un rato, platiquemos, conozcámonos. ¿Quieres conocer a Andrés? Andrés, vive con él. ¿Quieres conocerme? Pasa tiempo conmigo, le dijo Jesús a Andrés. Y Andrés le tomó la palabra. ¿Qué platicarían toda esta noche? Sería interesante con él. Me gustaría saber lo que platicaron toda la noche, pero fue algo que transformó su vida, que le dio una fe lo suficientemente fuerte como para después soportar 2 días colgado de una cruz. Si quieres ese tipo de fe, necesitas pasar más de 15, 20, 30 minutos o una hora en compañía de Jesús, el Maestro. Si hoy Dios te llama a ser un Andrés, ¿quién es tú uno a quien tendrías que ir y hablarle y decirle he encontrado al Maestro? ¿Quién es tú uno? ¿Quién es tu Pedro al que tú tienes que ir a buscar? Cierra tus ojos. Y me gustaría que en tu mente escribieras el nombre de tu Pedro. ¿Quién es tu Pedro? ¿Tu hermano? ¿Tu hijo? ¿Tu sobrino? ¿Tu vecino? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Tu compañero de escuela? Ese que se lastima o esa que se lastima. ¿Tu vecina? Esa que está en depresión. ¿Quién es tu Pedro? Quizás tu Pedro es justamente ese Pedro que tiene trabajando toda la noche y no haber disfrutado en su vida. ¿Sabes? El Pedro que Dios te puso en la mente, ese es el Pedro del que te profetizaba hace rato, porque Dios lo va a poner en tu camino esta semana una vez más, y tú le tendrás que decir, hemos hallado al Mesías. Y no quiero pasar por alto el decir que si tú eres un muchacho con panes y te sientes pequeño, sientes que no vales, hoy Jesús te dice, tráeme lo poco que tienes, yo te lo multiplico. El mundo no necesita más Pedros famosos. El mundo necesita más tipos como Andrés, mujeres como Andrés, que le susurren al oído a alguien y le digan, he encontrado a Jesús. Ven conmigo que llegaré contigo. Padre, en esta tarde, en esta mañana, te pido, Señor, que tu palabra haga eco, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y que de aquí, Señor, salgan muchas personas como Andrés. Ese Andrés que fue suficiente para que todo el mundo, Señor, fuera transformado por su fe en ti, por su valor en ti. Para que, Señor, podamos seguir valorando el ministerio, el llamado, el trabajo de los siervos y siervas que no se ven, que pasa desapercibido, pero que sin duda trastorna, impacta en el mundo espiritual y por lo tanto en el mundo natural. Ahora yo te pido, Señor, que cuando nos retiremos de este lugar y mis palabras ya no se escuchan, sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable y que se escuche. Y la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Ah, espérame, te dije que te iba a decir por qué traigo la bufanda. La bufanda es
para que te acuerdes que un día el pastor predicó como Panda y el tema de la predicación es que debíamos ser como Andrés. Dios te bendiga.